Es para nosotros un placer tener aquí en síntesis el día de hoy a don Rafael Pepe Abreu, presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, nacido en la provincia Hermanas Mirabal y que, como sabemos, desde 1970 es un luchador por los derechos de los trabajadores de la República Dominicana. También participó activamente en la modificación del Código Laboral de 1992 y es propulsor de la Ley 87-01 del Sistema Dominicano de la Seguridad Social. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Bueno, encantado de estar presente en este programa y ver que la presentación que hace es como nueva, no se estila en los programas, ¿verdad? Porque me recordaron parte de la lucha que se ha vivido. Encantado de saludar a Michelle y saludar a Andrés Terrero. Síntesis es un programa histórico, porque yo recuerdo en otro canal, muchos años, ¿verdad? Sí. Síntesis. Sí, y llamaba la atención, ¿verdad? Sí. Y llama la atención el nombre que tiene, incluso, ¿verdad? Ese nombre así. Sintético, síntesis. Así mismo es. Don Pepe Abreu, con don Pepe Abreu podemos hablar de muchos temas, todo con la lucha sindical y todo lo que tiene que ver con la seguridad social en sentido general. Como decía Michelle, la transformación que ha habido de un tiempo a esta parte, de que tenemos una ley de seguridad social, la 87-01, o sea, del año 2001, transformó. Yo sé que hay muchas quejas con la ley, que si es buena, que si es mala, que si merece modificaciones, pero lo que estamos claros es que es mejor que lo que teníamos. Antes no teníamos nada y ahora tenemos una ley de seguridad social. Antes teníamos una seguridad social parcial a través del Seguro Dominicano de la Seguridad Social, SDSS, donde se daba asistencia de salud, y ahora tenemos mucho más que eso. No, Pepe, ustedes han estado bregando y hay una discusión eterna aquí con el tema de los salarios, en el sentido de que los salarios siempre se quedan eternamente parados, aunque la industria crece y la expansión del ingreso per cápita supuestamente crece, supuestamente. El Producto Interno Bruto de la República Dominicana crece realmente, pero los salarios decrecen. Y los protagonistas, que son los empresarios, que son no el gran empleador, porque el gran empleador en la República Dominicana es el Estado Dominicano, lamentablemente, que no debería serlo, pero lo es. Están bregando o peleando con ustedes, los que están al frente de los sindicatos, sobre una moción de cambiar el salario en la República Dominicana. Y el Comité de Salario, que se reunió ayer, terminó mal. Y terminó mal porque ustedes se pararon y se fueron. Y se han parado de otros escenarios en el comité, inclusive que está en la reforma. ¿Qué fue lo que ocurrió ayer y dónde vamos a llegar? Por suerte, ustedes conocen bien al movimiento sindical dominicano y saben que no es un movimiento radical, ni que tiene pretensiones, más allá de lo que son las reivindicaciones normales de los trabajadores. O sea, ustedes saben eso, que es un movimiento, inclusive que mucha gente lo acusa de ser evidentemente pasivo, al contrario, ¿verdad? De que alguien pretenda decir como que una acción como el retiro se debe a una actitud como de soberbia, ¿verdad? O de tratar de imponer algo. Todo se debió a que, ustedes saben que nosotros tenemos alrededor de bueno, Michelle recuerda que vinimos aquí, sí, y hablamos del tema del salario y decíamos que el tranque se estaba dando, el estancamiento, debido a que los empresarios carecían de propuestas, es decir, no tenían propuestas. El alegato empresarial siempre fue que ellos estaban poniéndose de acuerdo, buscando soluciones, etcétera, de consenso. Y así duramos alrededor de unos 4 meses, ¿verdad?, dándole vuelta a ese tema. El Comité Nacional de Salario, ustedes saben que está integrado por los empresarios, nosotros y el gobierno, la parte gubernamental. Entonces la parte gubernamental sugirió en la última reunión, bueno, como los empresarios todavía no tienen una propuesta de porcentaje ante la propuesta de los sindicatos de 30% a los mínimos que están contenidos en esa parte de la tarifa, vamos a darle un plazo. Entonces se le dio un plazo hasta el 22, que fue cuando sucedió lo que se dio en el día de ayer. Y entonces los empresarios llegan al comité y llegan 1 hora y media después de la hora convenida. Usted sabe que eso
es un gesto a veces como de falta de respeto a quien espera, ¿entiendes? No es que no se puede esperar. La puntualidad, respetando el tiempo, la gente. Yo estoy impuesto a esperar. A mí me has hecho esperar, me hacen esperar todos los días. Pero a veces cuando se trata, ¿verdad?, de un tema en que hay una organización esperándote, ¿verdad?, a otra, como que es un poquito delicado. Llegaron una hora y media después. La excusa fue que estaban todavía intentando ponerse de acuerdo, los tapones, tránsito, todas esas cosas que pasan en el país. Pero cuando a ellos se les plantea que hagan la propuesta, que si trajeron la propuesta, porque no importa, te esperamos, pero trajiste la propuesta. Hay una solución. Okay. Hay una solución, Marcelo. Entonces, los empresarios hacen la siguiente posición. Miren, nosotros queremos que antes de discutir el mínimo, los mínimos que estamos discutiendo, acuérdense que son 5 mínimos en esa tarifa, hay otros 4 que quedan fuera, hagamos primero el siguiente estudio. Un estudio sobre el capital suscrito y pagado de las empresas. Un estudio sobre la facturación anual de las empresas. ¿Eso lo piden ustedes o ellos? Ellos. Y un estudio sobre la cantidad de trabajadores de cada empresa, Michelle. Entonces, después que hagamos eso... Eso crearía como más renglones de salario. Eso es lo que están buscando. Y sacaría a muchísima gente de los salarios en que están, ¿verdad? Y prácticamente quedarían excluidos la mayoría o disminuido de la posibilidad de pagar, ¿verdad?, el salario mínimo más alto, que en el fondo lo que se busca con eso. Entonces nosotros le hemos dicho, pero ven acá, eso que ustedes proponen es un estudio que tiene que buscar gente contadora, así el estilo Terrero, así, de contabilidad, son expertos en contabilidad y en números, hay que buscar gente así, economistas que se sienten ahí, hagan ese examen y luego entonces comiencen esa reclasificación de esa empresa. ¿Y cuánto podría llevarse eso? Entonces, nosotros le decimos a los empresarios, miren, eso se puede hacer, no es que lo negamos, no, en absoluto, pero hay que hacerlo en el lazo de tiempo que da, desde una tarifa a otra. ¿Usted sabe qué tiempo son? 2 años, señores, 2 años. Pero todo eso fue ayer. Ayer, es decir, usted discute una tarifa hoy, la resuelve, Michelle, y no vuelve a revisarla hasta 2 años después. Entonces, en ese lazo de tiempo, sí tú puedes hacer entonces esa reclasificación, estudio, demás, en 2 años y te preparas para la otra, ¿verdad? Y en la otra dice, mire, las nuevas reclasificaciones son estas. Sí. Usted sabe a qué se atiene. Después que terminan eso, que ellos ven lo que eso causa, ¿verdad?, el impacto negativo que causa, entonces nos dicen, bueno, pero de todos modos, si hablando de porcentaje, nosotros estaríamos dispuestos a aumentar algo más que la inflación. ¿Cómo? Entonces, 10%. No, la inflación es 2%. ¿Qué quiere decir eso, Michelle? La pregunta es, ¿qué quiere decir eso? ¿Eso quiere decir 4%, 5%, 3%? ¿Qué quiere decir? Digan en concreto, porcentaje, porque no conocemos y todos sabemos que los sindicatos hacen planteamientos altos y los empresarios bajos, ¿entiendes? ¿Y qué se busca después? Un happy medium. Claro, entonces dicen, no, nosotros no podemos precisar algo más que la inflación. Pero la inflación fue casi 2%. La inflación fue 1.58%. ¿Usted me entiende? Entonces usted me está diciendo 2, me está diciendo 3, ¿no? Que me está diciendo casi nada prácticamente, porque la inflación ha sido evidentemente baja, esa inflación anualizada. Usted mismo no había dicho en otro programa esa reacción, o sea, yo dije que cómodo sería negociar con los sindicatos en este momento cuando la persona que los dirige o que los está negociando por ellos, te está diciendo los sindicatos pedimos alto y los otros ponen bajito, pero se supone que buscando una media de un 10-15%, o sea, comenzando, o sea, lo primero, pero de 0 a 30, la mitad es 15, o sea, comencemos por ahí, pero no hemos ido a los extremos y sobre todo un tema, don Pepe, que usted ya habla ayer de a lo mejor no tengamos que ir a huelga general, porque tú estás hablando de del tiempo que ha tardado. Esto debió entrar en ejecución el año pasado. El 14. Y no se lograba, si no mal recuerdo, usted tuvo que hacer una instancia para lograr que el comité de salarios se reuniera. Sí. Buena memoria, Michelle. Hubo que ir a Tribunal Contencioso Administrativo a plantear eso. Entonces, el tema está en eso. Como cuando usted habla como un lenguaje ambiguo, ¿entiende lo que es? Así, en una discusión de ese tipo, con gente que usted conoce, que usted sabe lo que quieren, lo que plantean. Porque ahí está diciendo Michelle lo que nosotros queremos, él lo está diciendo.
y él no estaba en esa mesa. Cuando un sindicato te plantea a ti 30, nos conocemos ya, tú sabes que el empresario te va a plantear apenas 5. Eso va a ser así. Entonces, ¿qué hace la parte gubernamental en el comité? Es lo que debe hacer. La tercera parte. Lo que debe hacer, la tercera parte. Que fue lo que no hizo, lo que no ha hecho. Sencillamente hacer un papel proactivo, se reúne con uno por aquí, con otro por allá, con otro por acá. Ustedes saben lo que es eso. Para buscar un... El gobierno no está haciendo la eso. La parte gubernamental no puede tener miedo. Eso sí le voy a decir a ustedes algo. Un mediador no puede tener temor. El que media no puede tener temor a las partes. Claro, a ninguna de las dos. Muchas veces un mediador se lleva ataboche de la parte, reproche de las partes, pero tiene que mantenerse ahí. ¿Entiende? Tiene que mantenerse haciendo un papel activo. Entonces, la mediación se sitúa como en un estado contemplativo de lo que las partes pueden hacer. Ellos están ahí como observadores prácticamente. Claro, entonces nosotros nos paramos, nos fuimos. Michelle recata la declaración que se dio, en el sentido de que, mira, esto implicará un tema de lucha, de concentración de esfuerzo. Recuerden que tenemos un 1 de mayo, usted estaba recordando abril, ¿verdad? Sí. Hoy, precisamente, pero tenemos un 1 de mayo ahí, acuérdense que esa es una lucha internacional, laboral, que se hacen actividades y que todo esto motiva, ¿entiendes? La propia conmemoración de 1 de mayo. ¿Eso se está promoviendo para el 1 de mayo, que es viernes, o para el 4 de mayo, que es lunes? Nosotros, por un ejemplo. Sí, pero para verle, porque ahí hay que ver las fechas. Por un tema de, casi de principio lo hacemos siempre cuando toca. El día primero. Toca primero, hacerlo primero. Aunque muchas veces los feriados lo colocan en fechas distintas. Pero, don Pepe, pregunta, si ustedes se paran y se van de la mesa, lógicamente, si se separaron, no dieron oportunidad a que los empresarios dijeran algo más. La pregunta sería, el compadre espera porque ustedes dicen, vamos a una lucha, y ustedes esperarán que lo llamen. Según las últimas informaciones que tenemos, el comité, la parte gubernamental, ahora está haciendo su rol, ¿verdad? Y está ahora reuniéndose con los empresarios, según lo que nos informaron, para convencerlos definitivamente de que en la próxima reunión, cuando se convoque, ellos vayan con una propuesta. Porque Terrero, el tema no es inclusive el porcentaje. El tema es que tú no puedes exigir una reclasificación así en medio de la discusión tarifaria. Michelle, Marcela, Terrero, cada resolución de las últimas 5 que hemos discutido nosotros, de las últimas 5, dice abajo, en el plazo posterior a la publicación de la tarifa, se hará un estudio para la reclasificación de la empresa. Todas las resoluciones dicen así, en las últimas 5. Don Pepe, ¿Qué pasa entonces, Michelle? En esos 2 años, nadie habla del tema. Los empresarios no hablan del tema. Lo hablan cuando estamos en la mesa a 48 horas de resolver o no el tema del aumento. Este segmento se lo vamos a dedicar a la negociación que está en curso. Los otros segmentos vamos a tratar ya temas específicos de la reforma y del sistema. Muy bien. Pero esto que está ocurriendo y que usted hace referencia, ok, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, me voy más allá. Yo propondría un transitorio, rápido. O sea, vamos a hacer un aumento de 10%, los sectores que lo vamos a hacer, pero se queda la discusión abierta de un posible aumento mayor si se quita la cesantía. ¿Por qué? Pero, ¿qué le pasa a los empresarios, don Pepe? Cuando se creó el sistema de seguridad social, por eso hago referencia a la ley de seguridad social 8701, se hablaba, pasó lo mismo. En la medida que la ley, si no me equivoco, entre en vigencia, se tocará el tema de la cesantía. Eso es lo que decía, o sea, se van a quedar la ley de seguridad social y la cesantía, y se llegó a un acuerdo en el que creo que está contemplado en la ley, de que el tema de la cesantía se tocaba inmediatamente, el sistema entraba en vigencia. Don Pepe hablaba, no, vamos a mantener los derechos adquiridos, pero sí, eso hay que reconocerlo. Pasan, ¿cuántos años tiene la ley, don Pepe? 15 años. 14 años. Y tenemos ahora, cuando queremos hablar de cesantía, entonces los empleados, los patronos dicen, no hablemos de cesantía, vamos a hablar nada más de aumento de salario. Entonces, todo el mundo tiene algo de razón, pero yo insisto en la dilación. ¿Por qué no hacer algo transitorio, mantener abierto el diálogo, no quedar con esto? Porque también ustedes
después no quieren terminar los otros temas cuando no les conviene la parte del sistema, o sea, de los empleados. Hay que admitir que pasa, pero por ejemplo, en el caso que cita Michelle de la Seguridad Social, por ejemplo, ¿qué estableció la ley? Que a los 18 meses después de entrar en vigencia la Ley de Seguridad Social, 1701, 18 meses, Michelle, y van 14 años, habría un estudio para la posibilidad de instaurar en el país un seguro de desempleo en sustitución de la cesantía. Sí. Eso fue lo que se hizo. Sí. Los empresarios, que eran la parte diligente en este caso, lo que hicieron fue lo que ellos llaman un estudio exploratorio. Entonces trajeron unos técnicos internacionales, chilenos, de otros países, que hicieron un estudio. Bueno, hay que ver una cosa, Marcela y Terrero y Michelle. Saben que nunca se supo el resultado del estudio. Nunca se habló de él, de qué se había determinado, si era factible, si no lo era. Señores, nadie habló jamás de ese tema, que está consignado en la ley, está ahí, en la 1801, nunca se habló de eso. ¿Hasta ahora qué? Hasta ahora. Y ustedes no son que lo van a proponer, ¿verdad? No, hasta ahora cuando quieren reformar el código. Claro, cuando quieren reformar el código completo. Entonces uno dice, pero ven acá, si una parte diligente está interesada en un tema, y fue la que lo motivó, la que lo puso, ¿verdad? Y esta parte entonces, ve todo ese proceso pasar, nunca lo refiere. De repente lo trae, pero no mencionando, Michelle, lo que se consignó en la Ley de Seguridad Social, sino planteando una reforma totalmente distinta que ignora la parte referida al tema del seguro de desempleo. Pero sin embargo, la ley 8701, cuando se refiere a ese tema, no habla de que había que preservar derechos adquiridos. Ni siquiera habla de eso. No lo habla. Ni siquiera habla de eso. Ese es un tema bastante coyuntural, porque en verdad yo creo que ciertamente hay una doble tributación, Pepe. Yo creo que sí la hay, Michelle, desde el punto de vista empresarial. Sí, hay una doble tributación, pero tú sabes que creo que al final del programa nosotros vamos a hacer algo diferente. Y le vamos a dejar yo creo que con el sector se está poniendo muy difícil de trabajar, de hablar. Vamos a dejar un mensaje claro. Este mismo tema. Hablamos, ¿tú viste qué rápido negociamos un aumento de salario? Ya, sí. Pues una cosa que aquí no está en discusión para nadie hablar de eso. Y así mismo va a ocurrir rápido. Tú coges y le dices al sector, se va la cesantía y se quedan los derechos adquiridos para los empleados nuevos, para los empleados viejos. Y los nuevos vamos comenzando. Y yo te aseguro que ya le damos la mitad. Yo no sé si ellos lo van a aprobar, pero pasamos la mitad del camino. Me reconocieron los adquiridos. Entonces seguimos para adelante. Está ocurriendo con el proceso. Tú coges, por ejemplo, él menciona el estudio, el seguro de desempleo, don Pepe. La famosa cesantía, el sector de ustedes, para el sector patronal es un gasto, un costo, no sé cómo los contadores lo tienen, que sacrifica la competitividad de las empresas y lo que tenga que ver, tener seguridad social y tener pasivos laborales. Para ustedes no acaban de decidir si la cesantía es un seguro de desempleo o es un ahorro para cuando uno termina su vida. Cuando ellos definan ese tema, entonces vamos a estar claros, a los 5 minutos dicen, ok, eso es así, vamos a dejar la cesantía para los derechos adquiridos, entonces se sustituye por la seguridad social, por lo que te va a dar después la pensión, y simplemente hay que crear un seguro de desempleo que vamos a sacar el dinero de la ARL. Y terminamos. Michelle, perdón que te interrumpa, tú ves. Es así. Para nosotros la cesantía es el seguro de desempleo. Sí. Claro. Lo que tú estás diciendo equivale a eso para nosotros. Sí. Usted nos da un sustitutivo de eso, ¿me entiendes? Y entonces nosotros buscamos una salida, ¿me entiendes? Entonces la seguridad social para ustedes es el futuro. La ligamos a retiro, al hombre que ya no puede trabajar, al hombre viejo ya que no puede trabajar, que ya no puede hacer nada, a la mujer, y la gente que sufre un accidente, queda incapacitado para siempre. Pero, ¿tú entiendes? Pero hay vamos a la parte contable, por ejemplo, por lo que dice Michelle. Sí. Para el empresario, él está registrando un gasto todos los meses, anualmente, que es una proporción de cesantía de los empleados. Ese gasto, que es un gasto real, que además disminuye las utilidades y por ende pagan menos impuestos, los empresarios, lo tienen reservado ahí supuestamente para eso.
Pero no todo el mundo tiene derecho a la cesantía, porque si yo renuncio, pierdo el derecho. Y me voy. Terrero, no es un derecho adquirido. Por ejemplo, la regalía, aunque tú renuncies, Sí, sí adquirido. hay que pagarte. Exactamente. O las vacaciones, pero la cesantía no. No, Usted exactamente. renunció, la perdió. Exacto. Es así. O sea, que ahí ya el empresario está ganando. Ujú, así. Entonces, cuando ustedes dicen, transfiéremela y reconóceme los derechos adquiridos, ahí la negociación de ustedes es, ok, vamos a cuantificar cuánto tienen mis empleados como derecho adquirido. Tanto. Regístramelo como un pasivo real, Ok. no como un pasivo contingente, un pasivo real. Yo le debo a ese señor Si tanto, crea una cuenta aunque renuncie. a que renuncien. Eso lo tienen que negociar ustedes. Sí, hermano, porque pero- ya ahí con eso el empresario tiene que obligatoriamente decir, es como te doy, aquí tengo un pagaré que te debo ese dinero. Que es lo que él habla de un seguro de Y, desempleo. pero a partir de ahí comienza el seguro Por una para cosa- el nuevo. Pero ellos dicen Terrero, también que están legislando Terrero. para el futuro con alguien que tiene un derecho. Terrero, pero por una cosa que es clara, tú sabes que el tema del drama de la renuncia, de la cesantía, por ejemplo, que muchas veces la persona que se comporta mejor, oye, en una empresa, va donde su patrón y le dice, mire, yo voy a renunciar porque yo conseguí un empleo mejor, Es verdad. o me voy para Estados Unidos, tengo para un España. problema, consigan Tengo un un problema dinero. tanto. Y le dicen, renuncia, que sí. no Si te tú me to- no- renuncias, no te toca. Está bien. Entonces, muchas veces a un empleado que es lo contrario, que es medio remolón, que llega tarde, que es Lo botan, dificultoso, lo botan. entonces le pagan la cesantía. ¿Te entiendes? Entonces, con eso que ustedes plantean, con eso que ustedes están planteando, habría una solución también para ese tema. Para ese tema también. Y tú premiarías a la gente que realmente merece más se lo merece, exacto, consideración. exacto, tú ves. exacto. Porque se va, es una renuncia voluntaria, sin pleito con nadie, se va, sencillamente. No, Pepe, vamos a terminar en este segmento. La reunión de ayer no concluyó, ustedes se salieron suspendieron la reunión y se retiraron. ¿Y dónde quedamos? ¿Cuál fue su posición? ¿Va a haber una nueva reunión? Usted menciona que el Estado está manejando, está Negociando. buscando acercamiento. Está buscando acercamiento. El señor Peralta, por ejemplo, nos llamó, el secretario de la presidencia, Sí, me sí. nos decía, mira, hay que buscar una salida a eso, yo voy a hablar también con los empresarios, o sea, va a hablar con nosotros, va a hablar con ellos. O sea, Mediación. no porque le corresponda ese rol, sino más bien preocupado, ¿verdad? Por el incidental que se dio. Y lo que puede venir. Y entonces, y lo que puede venir, ¿verdad? Entonces, la parte ya del comité como tal, concreta, que son 3 gubernamentales, fuera de la ministra, ¿verdad? Están también gestionando un encuentro con los empresarios aparte, para buscar una solución, una propuesta de ellos, y luego volver a convocar al comité. Uno tiene la esperanza de que esto no se rompa, que no pase a mayores, y hay una salida, ¿entiendes? Eso es lo que uno quiere, en el fondo. Vamos a una pausa. La ley 8701 de Seguridad Social, hablábamos hace un rato de que choca, por ejemplo, con la cesantía y con otros puntos. Pero hay que hacerle una reforma a esta ley. Todos los sectores están de acuerdo con esto. Entre los puntos que también hay diferencias en lo que tiene que ver con la ley de seguridad social, no con la parte de salarios ni con el código de trabajo, vemos que los empresarios tienen un problema, muchas instituciones sobre todo y de carácter públicas y ONG, siempre el empresariado muy formal está al día en esto, de que se han creado unas distorsiones, no tienen atrasos con el sistema de seguridad social, con el pago de la seguridad social. Entonces vemos que estos atrasos no es que no lo quieren pagar, sino que la ley contempla unos recargos y unas moras que a veces multiplican por 10 el valor. Una empresa que deba, para que ustedes entiendan, 4 millones de pesos, su deuda posiblemente después de 3 años, 4 años, la deuda esté en 25 millones, más que el valor de la empresa o de la institución. Pero me voy más allá, cuando tú lees, si esa empresa va y hace el pago de los 25 millones, solo llegan al empleado la proporción que le tocaba del 20% de los 4 millones de la deuda, los intereses y la mora, se quedan en el sistema. Ni van al empleado, ni van a la ARS, ni van a la AFP, ni van a LR, sí a los beneficios, pero nunca van al empleado, a la cuenta que mejora, o sea, el empleado no se beneficia de esto. Se habla de que entre estas reformas
se debiera plantear no la posibilidad de una amnistía o condonación de estas deudas de las empresas, sino de que se mantenga la deuda y que se le aplique la posibilidad de revisar estos recargos y estos intereses para poder, inclusive esto mejoraría los ingresos del sistema, porque organizaría estas empresas que hoy ni pueden operar ni pueden trabajar porque están en una situación de limbo. ¿Cuál es su opinión de esta posible modificación? Como decía Terrero en su comentario introductivo al hablar de la seguridad social, en República Dominicana tenía que haber una ley de seguridad social, un sistema creado. Ahora, por lo que tú has dicho, Michelle, eso no puede ser estático, tiene que ser necesariamente revisable. Las leyes de seguridad social en el mundo entero se revisan periódicamente, cada rato hay revisiones, porque nunca una ley puede ser tan exacta, tan completa, que tenga todo resuelto. En el camino se van ocurriendo cosas que hacen que, por ejemplo, uno se tenga que fijar en asuntos como lo que Michelle plantea, que son de verdad trascendentes. Por ejemplo, nosotros hicimos un sistema de seguridad social que es igual para una empresa que sea grande, tenga muchos empleados, mucho poder en porcentaje, y para una empresa que sea pequeña. Cuando tú dices, no, la seguridad social es 70 más 30 para aplicar un 10%. 70 a la empresa, 30 el trabajador. Tú se lo aplicas igual a una empresa grande que a una empresa de 10 personas, sí. Una pyme, igualita. Entonces, uno dice, uno ha visto, ¿verdad?, que en otro sistema no es así, sino que depende mucho del nivel de la empresa. ¿Por qué? Porque el impacto de un % como ese en una empresa grande no es igual que el impacto, ¿verdad?, que se da en una empresa pequeña. Entonces tú dices, esa parte de la ley necesariamente hay que buscarle revisión. ¿Qué es lo que pasa, Michelle, Terrero y Marcela? Lo que pasa es que si un asunto te está beneficiando, entonces después que tú te estás beneficiando, te es difícil entonces plantear una revisión, volver hacia atrás. Tú quieres mantener lo que te beneficia sin fijarte, ¿verdad?, en lo que puede pasar al reto que está interviniendo en esa ley. Eso es cuando hablamos, por ejemplo, del tema de la ley en términos globales, en el aspecto de los pagos, ¿verdad? Y la mora, que como Michelle plantea exactamente, la mora muchas veces, las multas, hacen que muchas empresas no estén en condiciones nunca, ¿verdad?, de entrar en el sistema. Siempre le estén rehuyendo al sistema, y si entran se endeudan de una manera que no pueden pagar. ¿Y cuál es el objetivo de la ley? No debe ser que la gente no pueda entrar ni pueda pagar, debe ser al contrario, que todos puedan pagar. Déjeme aclarar algo, estas moras, interés y cargo que tienen son como 10 veces más. Tú me dijeras a mí es el doble, es 1.5. Que el pago. 10 veces más, no que el pago, no solamente, que el monto que generan los fondos de pensiones de beneficio a los empleados. Exacto. O sea, vamos a suponer que diga, bueno, pero te tenemos que cobrar un poco más. ¿Más de qué? Bueno, del valor. Si usted tiene 3 años que no pague, estos fondos, si usted hubiera pagado a tiempo, estuvieran en el sistema generando 1% de interés que va en beneficio del trabajador. Porque como quiera no le han dado los accidentes de trabajo ni la salud, porque en el momento que tu empresa se atrasa, le suspenden los seguros médicos a los empleados. Eso es lo primero. Entonces, lo único que iría es el dinero, cuánto dejó de percibir el empleado en su cuenta de pensiones. Esto, y si lo recibió, si lo hubiera recibido, cuánto estos fondos generaron en este tramo. Y ahí entonces tú te das cuenta que eso es un 8 o un 9%, porque cuando dicen que los fondos generaron un 12%, ahí está el beneficio de la AFP, no lo que va directamente a la cuenta del empleado. Pero si te vas al interés, representa un 80 al año, un 80 que no va a la cuenta del empleado. Entonces, la posición de ustedes es que esto se debiera... Hay que hacer una revisión de eso. Y cuando hablamos de eso, de esa parte, ¿verdad?, económica, del tema previsional, y nos vamos a la salud, también amerita, ¿entiendes?, una revisión que hay que hacerlo, porque estamos actuando sobre la base de un Servicio Nacional de Salud, que no es el plan básico. Hasta ahora nadie sabe concretamente cuál es el contenido del plan básico. Se presume que el plan básico es un plan dirigido a que las empresas
las empresas no tengan la mayoría, como ocurre ahora, o una gran cantidad, que acudir a los famosos planes complementarios. Porque la doble cotización que nos quisimos ahorrar a crear la ley, recuerde Michelle, Terrero y Marcela, que se hablaba antes, de que una empresa cotizaba doble porque pagaba el seguro social, el viejo seguro social, y tenía que contratar una iguala médica, acuérdense de eso, ¿verdad? Sí. Para los empleados de cierto nivel. Claro. Bueno, ¿qué ocurre ahora entonces? Pero Que eso usted no esté lo se está mismo, haciendo hoy. usted Hoy esté por lo hoy se mismo, hace. porque usted paga el plan básico, ¿verdad? Y un complementario. Y tiene que Y el tener entonces un complementario. Entonces, Ajá. eso sí, eso Michelle contribuye también, y Terrero, a que gastos de la empresa inclusive Bueno, sean dobles pero- y vayan más forzadas, pero para completar, para que Terrero. Está bien. Cuando vamos, por ejemplo, al tema riesgos laborales, hay 8.000 millones, 8.000 millones en riesgos laborales que están estancados, no se han gastado, y eso. Que pueden ir a la salud o al mismo ¿Usted entiende? seguro Y eso, de Michelle, desempleo. que es bajando, porque la ley social habla de 10 mínimo, y se bajó de 10 A a, 8.000. a 4, y hay 10.000 millones que sobran. 4%. ¿Usted se imagina si fueran Pero- los 10 Los 10 salarios mínimos? ¿Entiendes? Entonces, pero mire, eso hay que revisarlo también, hay que Don Pepe, verlo. pero yo creo, lógicamente, que la revisión debe ser una transformación de la ley. Así es. De arriba hasta abajo. Así es. Con el tema ese que dice Michelle, de las moras es un castigo, realmente. Castigo, Es un sí. castigo que la ley pone para evitar la elusión, la evasión, la omisión. Pero lo establece la ley y es muy rígido, y la Tesorería de la Seguridad Social no puede desmontarla. Porque no se lo permite la ley. No se lo permite ni siquiera el sistema. El sistema que tienen ahí, que es no recuerdo cómo se llama ahora mismo, pero el CIAL, algo así, no le permiten. Ahora, ustedes tienen que luchar para que ciertamente la eliminen. Pero no es, Michelle, que no va al beneficio del empleado. Porque esas moras van al Fondo de Solidaridad. Van al Fondo de Solidaridad. Y el Fondo de Solidaridad se usa para cuando a alguien le falte, sea en salud, sea en pensión, poder completarla. Pero lógicamente el beneficio de la gente, el empleado lo quiere ahora. Y lo mejor no fuera futuro. que fuera al aportante, ¿entiendes? Exacto, al aportante directamente, y Como que dice fuera, Michelle, y que fuera la salud, aportante. porque la gente piensa en el sistema, que es dual, tiene dos vertientes, ya, salud y pensión. Nadie le interesa mucho por ahora el tema de pensión, porque primero, la tradición es que no nos pensionamos. Nadie se quiere pensionar, aunque esté viejo. Pero sí tiene un problema permanente de salud. Y ahí es que está la carencia. Y ahí está la discusión, en el per cápita, en la cápita y aquello. Pero yo creo que el objetivo de ustedes ahí es luchar, seguir insistiendo en la comisión para una verdadera reforma, pero que sea favorable real y efectivamente para el empleado. Pero ganamos como quiera, del 2001 hasta ahora hemos ganado. No tenemos una ley. Y lo que pasa es que no podemos continuar con ella aferrada sin hacerle cambio por un asunto que, claro, estos días estaba aquí una comisión de sindicalistas finlandeses. Finlandia es uno de los países que yo más miro por la forma como de... es capitalismo también y todo, pero tiene como una forma de distribución de la riqueza muy parecida, Y tampoco no hay corrupción. a desarrollo humano, alto. Y yo le decía a ellos, ¿cuál es el problema de ustedes en la seguridad social? ¿Y saben lo que dijo Michelle? El problema nuestro es el tiempo de espera. Que cuando hay una gente que se va a hacer una cirugía, entonces el tiempo de espera es alto. El sistema lo cubre, pero el tiempo de espera es alto. Entonces, dice él, eso ha motivado que tímidamente surjan entonces clínicas privadas, asuntos privados, que pueden hacer una operación más rápida al que tiene dinero. Fíjate, Finlandia, con todo ese desarrollo de años, y esa seguridad social tan extendida que tienen ellos, etcétera, etcétera, tiene ese problemita. ¿Qué quiere decir? Que no hay ley de seguridad social que pueda ser como perfecta, ¿entiendes? En España han hecho, qué sé yo, cuántas reformas, Dinamarca tanto, desde Estados Unidos, pero aquí la gente se resiste a las reformas. Una de las propuestas fundamentales del gobierno del presidente Medina cuando llegó fue crear una comisión, ustedes recuerdan eso, ¿verdad? Y se creó. Para la reforma de la ley se llegó a crear. Se creó. Pero las reformas realmente no han podido hacerse. No, y no se ha reunido, creo. No se ha reunido nunca. Fíjense que estamos hablando de reforma del código, del pacto eléctrico, pacto educativo, pacto de muchísimos tipos. Y ese Michelle, observa que nunca se ha podido... Sí, ¿entiendes? Porque hay muchos intereses. Marcela tiene una pregunta, pero para concluir con esto, voy a hacer dos cuentos.
Ayer mencionábamos aquí un caso en salud de una persona que llega a un hospital con su seguro de su ARS, le dice el médico que hay que ponerse un clavo en una rodilla y van a la ARL, porque era un accidente de trabajo, a solicitar el clavo, y el médico le dice, hay que poner el clavo ahora, y como muy tarde usted tiene 24 horas, era una cirugía que era de emergencia, no tenemos tiempo. No tienen realmente un médico serio, que no estamos hablando pero la ARL le dice que la aprobación para el clavo tarda una semana. Entonces hay cosas que, usted hablaba de espera. Número 2, yo viví en compañía de un doctor muy amigo nuestro, que fuimos a un tribunal, creo que de paz, en La Barahona, en representación de una empresa que está en atraso en la seguridad social. Y el sistema fue en contra de esa empresa. Esa empresa no solo cerró, porque dejó de pagar porque no tenía cómo pagar, cerró. Y su único activo, para que ustedes conozcan, es un inmueble. Su único activo es un inmueble. Cerró, no tiene operaciones, no tiene empleados, al punto de que cerró porque sus ingresos venían de partidas del Estado en la que le exigían la certificación de la seguridad social. Cuando se atrasan, se crea un círculo y no pudieron operar, quebraron, cerraron y ni pudieron pagar la tesorería, ni pudieron pagar, se liquidaron los empleados, no pudieron, tuvieron que cerrar y se creó un costo. Pero el sistema demandó la empresa por falta de pago. Muy bien. El representante de la empresa le dice a los abogados, un momentico, déjenme decir algo. Si ustedes encuentran algún activo, fondo en el banco, y no ven lo que está pasando, lo único que queda es una propiedad. Y por cierto, ustedes no la tienen. No, la estamos presentando. Ni siquiera ellos la habían identificado. Es el único activo que tenemos. Se puede realizar. Para poder terminar con esto, le vamos a entregar este activo en dación en pago por la deuda, porque la deuda era de $1 millón, pero con los intereses estaba en 12. Wow. Entonces le vamos a entregar el activo que vale 15. ¿Y usted sabe lo que pasó? Nada, porque la ley no prevé dación de pago. Dación de pago, pero la ley prevé que 3 meses después, si no se hizo nada, ese juicio, embargan la empresa, encuentran ese activo y lo único que va a tener la empresa, el beneficio del Estado es eso, con la diferencia del 30 al 40% de los abogados que se quedaron para poder realizar un activo que se consiguió. Ese es un sistema. Pero oye bien, un caso específico, claro, y que eso es así, no estamos ni dándole la razón. Fulano, quiero pagar, ¿por qué? Porque yo debo, y como no tengo. No hay garantía, sí hay una, mírenla aquí. No la podemos recibir porque el comité no la puede recibir porque la ley no lo estila, no hay el mecanismo. Eso es como cuando te dicen, el software no admite un acuerdo de pago. O sea, el software no admite un acuerdo de pago. O sea, entre los software y las leyes, aquí no estamos creando unos problemas grandísimos. O sea que son dos cuentos que vienen a... Y mientras tanto, Michelle, ¿dónde están los empleados? Cuando tú haces esa... no, están en su casa. Ya están cancelados. Están en la calle, en su casa, tienen que buscar salida, porque eso no puede ser así. Y fuera, exacto, y fuera del sistema de seguridad social. Claro. El sistema no está recibiendo nada, ni las AFP, ni nada, por falta de modificar esta ley que viene ahí. Marcelo. En cuanto al Código Laboral, a la reforma del Código Laboral, ¿cuáles son los puntos que están a favor y en contra entre los patronos y el sector laboral? El más duro, más difícil ha sido el tema de la cesantía, el más duro. El otro más difícil ha sido el tema de los contratos, cuando hemos entrado en los contratos. Usted sabe que nuestra ley establece que cuando un empleado entra, por ejemplo, a laborar, desde el primer día que entra, ya se considera como llaman fijo para fines de si sobrepasa los 3 meses. Sobrepasa los 3 meses, se cuenta del día que entra hasta el día final que sale. Los empresarios han querido modificar eso para que los contratos comiencen a correr a partir de los 3 meses. Ha sido
un punto de mucho encuentro. O sea, que los 3 meses que son de prueba. De prueba, De sí. prueba. Así ha pasado con el tema de la recontratación de empleados, el tema referido Sí, a los que- contratos temporales. Que los cancelan antes. Exacto, exacto. Pero al cumplir los final 3 meses. termina en la cesantía. Porque los 3 meses, si no hay cesantía, no tienen... No hay O cesantía, lo exactamente. cancelan y lo vuelven a tomar. Exactamente por eso. Entonces, hay unos orientales famosos en eso, en el Subterfugios. país. Entonces, hemos tenido dificultad con el tema, por ejemplo, de la jornada laboral. O sea, que la jornada, uno se maneja muchas 40 veces flexiblemente, horas, tú ves. 40 horas. Flexiblemente, ¿no? Y además, tercero, uno comprende que eso se maneja flexible, porque muchas veces hay empresas que son de servicio continuo, no pueden salir nunca, ¿verdad? Tienen que estar siempre ahí, son servicios guardianes. continuos. Exacto, guardianes, empresas de alimentos, etcétera, etcétera, salud, bueno, es otra cosa, ¿verdad? Los mismos medios son así. Entonces uno dice, bueno, esa empresa tiene que tener horarios especiales que puedan ser flexibles. Ahora, el tema es que los empresarios han querido elevar la jornada en un sinsentido, como decía alguien de ellos mismos, de que en lugar de 44 horas a la semana, 48. elevarla a 48 horas, ¿verdad?, a la semana. Entonces, haya venido también una discusión que ha sido difícil, ¿verdad?, ponernos de acuerdo entre ellos y nosotros. El tema también de mutuo consentimiento en el caso de la mujer en estado de embarazo. Ah, sí. Ha sido un tema que también hemos tenido dificultad porque los empresarios entienden que nosotros debemos permitir, o que la ley debe permitir, no nosotros, que la mujer en estado de embarazo pueda salir por mutuo consentimiento en una negociación directa con su empleador. Entonces decimos, bueno, para nosotros el embarazo no es una enfermedad, no debe ser motivo de que una mujer salga o no salga, y lo que hay que... Pero ¿cómo salir? Sin el pre y el post. Exactamente, exacto, que No salga me diga. mediante una negociación directa que permita, por ejemplo, que no tenga que ser la salida autorizada por el Ministerio de Trabajo. ¿Usted entiende lo que Ok. es? Y el patrón también está obligado a pagar alrededor de unos 3 meses más por encima de las prestaciones que le corresponde a la mujer. Entonces, los empresarios han querido eso eliminarlo, alegando que es una sobreprotección, según ellos, ¿verdad?, a la mujer. Que no creo que así sea. ¿eh? Que no creo que así sea. Que no sea, que no creemos que así sea. Entonces, el otro tema que nos ha involucrado en una discusión que ha sido larga, es un tema que yo sé que a usted le va a llevar mucho la atención. Es el tema referido al socio que también es trabajador. Ok. ¿Entiendes? Por ejemplo, yo soy un empresario, empleé a Andrés Terrero. Es al revés, es el que me va a emplear a mí. Pero Andrés, además de trabajador de la empresa, es también socio Tiene un de la porcentaje. empresa, también socio. Entonces, los empresarios dicen que si Andrés es socio, entonces él no puede ser parte de alguien que reciba la cesantía, porque eres socio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Eso podría prestarse entonces a la falsa creación de gente, Michelle, que es de que supuestamente socia, pero en el fondo viene siendo un trabajador común y corriente. Eso se da mucho en los colmados. Acuérdense de eso, ¿verdad? Los colmados, que la gente la llevan, el muchacho lo llevan, ponen a trabajar, dicen, bueno, tú cobras en base a un porcentaje. Una participación. Una participación, etcétera, etcétera. Entonces, el muchacho es de que es socio, pero en el fondo es un trabajador, ¿no entiendes? Sí. Es una forma que se presta a maniobras que en algunos casos puede ser verdad que yo tenga razón, pero en la mayoría no es así. Lo que pasa es que a ustedes no les molesta cuando es en lo colmado, pero sí cuando con un empresario le dice a un ejecutivo, le puedo pagar 200,000 pesos, y el ejecutivo dice, no, yo quiero 500,000. Entonces, ninguna empresa resiste. Tiene que ser, aquí hay 10 empresas que deben de resistir una carga de eso. Pero cuando tú le dices a ese ejecutivo, no hay problema, yo me gano mis 500,000, yo voy a ser parte de esto. Yo me lo produzco, y si me gano 500, 1,000,000, entonces, ¿qué hace la empresa? Le dice, ok, usted tiene 100,000 pesos dentro del sistema, que son su parte como administrador, y usted tiene una participación, que se le busque la forma de socio, de un contrato de participación, de hasta una acción de la compañía, lo hacen de diferentes modalidades, para poder hacer algo que tenga sentido, que es una persona, cómo tú te involucras a un ejecutivo. Y otra cosa, que es lo que no se quiere decir, todo ejecutivo con cierto grado de madurez y que conozca el sistema, en este rango de profesionales, no solamente ellos mismos piden esto, porque un ejecutivo que le ingresen 400,000 pesos no fijos,
tiene que dejar 25% de impuestos sobre la renta. Claro. Entonces, cuando es en forma de ingreso, deja una parte, ellos mismos crean compañías para poder hacer esto, y lo que hacen es una realidad. Ahora, cuando la empresa no produce ese dinero, no lo tiene que pagar, porque es una participación. Si el colmado no produce, el muchacho lo que le dan es 500 pesos semanal y lo dejan dormir ahí atrás. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces, Michelle, no, esa parte es delicada, porque también muchas veces a nosotros nos pasa, porque hay empresas que uno tiene organizados los sindicatos, los convenios, y uno ve personas, y está acostumbrado a tratar con personas, que uno cree que son dueños de las empresas, uno cree que son los dueños, porque uno lo ve tanto ahí, y son la cara, lo que da, y cuando usted descubre al final, no, esto no es ningún dueño, Sí. él es un gerente, un empleado, pero que tiene. Entonces, cuando esa gente se van, ¿entiendes? Se van en un momento determinado, esa persona entonces dependen, ¿sabe de qué? Es de la cesantía. Para eso imprevisto que la vida da muchas veces, dependen de eso. Entonces, eso es un motivo también de estancamiento y de discusión. Hay aspectos positivos, Marcela. No todo ha sido negativo, Michelle, Terrero, no. Por ejemplo, nosotros en la parte procesal del código, procesar, que es una que los empleados se quejaban mucho, nos hemos puesto de acuerdo en modificar el sistema de conciliación para variarlo. Nosotros aprobamos, inclusive, crear un sistema de conciliación independiente del tribunal, con el objetivo de que las partes, Michelle, un asunto como que tú fuiste a tratar, ¿verdad?, con el doctor cuando fuiste al tema ese de la seguridad social, si en lo laboral, las partes se reúnan en un sistema que no está impresionado por el tema de judicializar el conflicto, para buscar una solución más barata, ¿verdad?, sí, más rápida, lo puedan hacer, creamos eso. Lo que se está es organizando cómo funcionará. Estamos, además acordamos con los empresarios, porque ellos se quejaban mucho de eso, de que no van a tener que depositar el duplo de la condena, como es ahora en el código actual. Por ejemplo, si una empresa la condenan a 100 mil pesos, para evitar la ejecución de una sentencia, tiene que depositar el doble. Por ejemplo, si la condenan a 100 mil, 200 mil. Ahora será solo depositar el monto de la condena, no el duplo. Y además se estableció la llamada octava franca, como dicen los abogados, que es que en un plazo de 10 días aproximadamente, sea que la empresa tenga que depositar ese monto de la condena, no en 3 días, como dice el código ahora, que dice 3 días, y si en 3 días no deposita, entonces la sentencia es ejecutoria, y ahí vienen los famosos embargos temerarios, Michelle, de lo que una vez hablábamos, los embargos que se hacen, temerarios, que provocan escándalos, esas cosas así, evitarlas. Además, planteamos un asunto que es importante también. Nosotros planteamos que en el tema de los embargos, la ejecución no implique que se aparezcan con un camión a montar los escaparates de una empresa y llevárselo, no. Que puedan permanecer bajo la custodia del mismo... Sí, que sea conservatorio. Exacto, que sea conservatorio, la custodia, conservatorio ahí. No un embargo que... No, lo de ahora es para romper los equipos ahora. No, exactamente, y dañarlo. Y hay gente que abusa de eso. Porque nosotros hemos estado conscientes de que nosotros no podemos tampoco permitir que gente que en ningún momento tiene vocación de defensa a nadie, sino de puros intereses, aproveche situaciones determinadas para hacer acciones contra las empresas. También hemos determinado que si un empresario, por ejemplo, en una conciliación determinada ofrece un monto específico, ese monto se ha visto como parte del pago y no esté sujeto a mora, ¿no entiendes? Sino que si propuso algo y hay un cálculo que da más, se toma en cuenta que ya ese empresario propuso para que no siga subiendo. Una parte para que no siga subiendo. Entonces, como ustedes ven, tampoco es que hemos sido, ¿cómo se llama? Un costo cerrado de que no es nada. No. Ha habido también avance positivo en esos aspectos que ustedes saben que los empresarios también tenían mucho interés y también nosotros, ¿verdad?, en que ese asunto se le pusiera costo en alguna de esas cosas. ¿Qué ha pasado? Pepe, estamos ahora mismo parados en el código. Estamos parados también. por lo que Michelle decía, estamos parados. Porque los empresarios no declaran que ellos tienen interés en ligar el código con el salario. Nosotros no admitimos que nos liguen el código con el salario. Entonces, ambas partes. Ahí está el tranque. Ambas partes, ¿entiendes? Estamos trancados en dos posiciones que son
difíciles de... Como te decía al principio, el gobierno quizás, tiene que actuar. quizás si designamos a Michel como mediador, los empresarios lo aceptan. Puede ser un buen mediador. También, bueno, podría proponer una fórmula, así como está diciendo aquí. Permítanos hacer una pausa, don Pepe. Venimos enseguida, no se vayan. Bien, señores, continuamos en síntesis. Un día interesante sobre temas laborales, sobre temas de seguridad social, con la persona más idónea, don Rafael Pepe Abreu. Don Pepe, hay mucho cuestionamiento en toda la ley, pero de manera particular hay un tema que es muy complejo y que trae muchas ronchas a la gente, y el tema de las administradoras de fondos de pensiones, las AFP, en el tema de sus beneficios, sus ganancias, y que ha traído muchos conflictos en el Congreso, al punto de que hay 1 o 2 proyectos sometidos para modificar el tema de las ganancias. Pero hay mucha falta de información a nivel general, inclusive dentro de la gente misma del sector de seguridad social, y confunden más a la gente. Las AFP tienen 2 renglones de ingresos, un 0.5%, si mal no recuerdo, de la administración del fondo, es el ingreso principal, y un 30%, hasta un 30% dice la ley, de un ingreso complementario relacionado con el excedente del beneficio en la colocación de los instrumentos frente a la tasa promedio de la banca a los que ellos colocan. Por ejemplo, si la tasa promedio de interés en la banca anda por un 8% y ellos colocan sus instrumentos, que son los dineros que reciben de los afiliados cotizantes, lo colocan en la banca o en el gobierno con bonos en un 12%, entonces de 8 a 12 hay un 4%. De ese 4% que genere eso, el 30% entra como un ingreso a las AFP. Lógicamente no son las ganancias, sino el ingreso de la AFP, porque las ganancias son el producto del ingreso menos el gasto. Lógicamente dentro del gasto está el impuesto sobre la renta. Pero muchas veces se confunden y dicen que las AFP tienen el 30% del portafolio de los fondos. Pero hay un proyecto en cual, creo que Maldonado se llama, Maldonado no. Cabrera ha sometido. José Cabrera. Y han disminuido las ganancias, esa ganancia en particular, a un 15%. Se confunden. No sé si están claros los legisladores, pero ustedes que son la parte laboral y que sí realmente le afecta, porque sí, mientras menos ganan la AFP, más crece el fondo de pensión. Pero hay confusiones, gente diciendo, rebájame eso para que me lo den en salud, y lo que va en pensión no puede entrar a salud. ¿Dónde estamos? ¿Cómo le explicamos a la gente? ¿Cuál es la disyuntiva? Y decirle a la gente que realmente las AFP no son unos ladrones, porque la ley estipula esos ingresos. Y estamos de acuerdo en que debe ser modificado. Sí, hay que entender también el contexto de la ley, porque como dice, en este país somos especialistas muchas veces en las acusaciones. Eso es así. Aquí lo más fácil es acusar. Una de las cosas que toma en cuenta es que en República Dominicana, ese sistema de capitalización individual, nosotros nos opusimos a él. Estamos aferrados al sistema de reparto tradicional. Pero hay que reconocer que aquí, por ejemplo, el empresario en ese sistema aporta la mayor cantidad, o sea, aporta el mayor porcentaje. Claro. A la pensión del trabajador. El trabajador aporta menos. Ya los inconvenientes que el sistema tiene es un asunto que hay que discutir. Nosotros le dijimos al diputado Cabrera que aunque su iniciativa a nosotros nos parecía un intento bueno de mejorar la cosa, había que tener cuidado, le dijimos así, le advertimos. No a él nada más, a otros congresistas también, porque hemos visto como que cada diputado presenta un proyecto de modificación de una parte de la ley. Uno presenta una sobre salud, otro presenta una sobre otra cosa, hubo uno que llegó a presentar una hasta un seguro para los estudiantes. Exacto. Por ejemplo, ¿verdad que sí? A veces te dice, pero van acá, ¿qué está diciendo? ¿Qué locura es ¿Entiendes? Porque los estudiantes son parte, ¿verdad? O de un sistema, o son contribuyentes si son mayores de edad, o son dependientes, ¿entiendes? Claro. Lo que tú no puedes hacer un seguro especial para ellos. Claro. Entonces, hemos dicho,
lo que Michel decía cuando hablábamos de los montos de la mora y de la multa, etcétera, etcétera. Le decíamos a él, mira, eso que ustedes están proponiendo ahí no garantiza que con eso las pensiones de esos trabajadores mejoren, vayan a cambiar, porque el tema no está ahí, ¿entiendes? El tema no está ahí. Es más, Terrero, tú sabes que el 0.5 ese, y el tema de los seguros, sí, son las reales ganancias, ¿verdad? Donde está las reales ganancias de la AFP, está en ese 0.5 y en el tema de los seguros, porque la manejan ellos mismos, ¿me entiendes? Y que en otros países esa ganancia por administración, que es la real, desciende según el monto en que van creciendo los fondos. Escalonado, bajando de manera escalonada. Según sube el monto, baja. Porque todos los días sube. Claro, baja la ganancia hasta llegar ha llegado un momento determinado. Exactamente, para beneficiar entonces, sí, lo que Michel dice, al empleado que está en el sistema, al que tiene la cuenta de capitalización individual, lo otro no lo hace. Entonces le dijimos, miren, ¿por qué ustedes mejor no se sientan, un grupo de diputados, si es verdad que estamos en eso, y hacen un estudio integral de la ley, correcto, con asesoría técnica, para que hagan una reforma real de la ley, Es decir, y busquemos por qué los seguros de que una gente la pensiona, la sacan de los seguros. Porque ese es un drama. Ese es un drama humano, Michel. Que tú, la persona está asustada. Porque si me pensiona, yo quiero mi pensión. Pero si me pensiona, pierdo el seguro. Entonces, yo tampoco. Si la gente debe tener un mejor seguro. Cuando más lo necesita. ¿Tú comprendes? Entonces, vámonos a temas de ese tipo, ¿entiendes? Y en sistema previsional, al tema real, donde está realmente la ganancia exagerada, no donde es aparente, tú ves. Porque ahí, en lo que el Terrero describe, es aparente, no es real. Entonces, en ese sentido, ellos consideraron eso, lo están considerando, nos dijeron que sí, que iban a estudiar esa posibilidad, esa fórmula. Nosotros hemos estado tentados, nosotros como movimiento sindical, a presentar una propuesta de reforma de la ley. No lo hemos hecho también porque quisiéramos para eso contar con una posibilidad de coincidir con el sector empresarial que no tiene intereses directos en la ciudad social, porque hay que decirlo así, no todos los empresarios son dueños de una AFP, ni dueños de una administradora de riesgo de salud, tampoco. Ellos lo que son es contribuyentes en el fondo. Entonces uno dice, bueno, si ustedes quieren también un sistema más viable, menos caro, menos costoso, ¿entiendes? Pues entonces pongámonos de acuerdo y presentemos un proyecto que sea conjunto, ¿me entiendes? Entonces estamos en ese proceso, porque consideramos, Terrero, que en el fondo eso es lo que hay que hacer, una revisión total de la ley y no irse a la simpleza de decir, vamos a bajarle de que la ganancia por inversión, por resultados de inversión. ¿Entiendes? Porque eso tú no tienes forma de contratarlo, ni de saber dónde va eso, ni mucho menos. Dice un amigo de la competencia que el sistema está hecho para personas jóvenes y sanas. Eso es lo que se ve. Así es. Eso es lo que haciendo un poquito de... Michelle, y muchos jóvenes a veces le dicen, ¿desde cuándo usted padece eso? ¿Tal tiempo? No, pero entonces eso hay que estudiarlo porque usted no le cabe la persistencia. Porque eso es persistente, entonces no le cabe. Haciendo un poquito de ficción, creo que la semana que viene, después de ver este programa, va a haber una reunión entre todos los sectores y nosotros vamos a venir al otro día y vamos a anunciar que se quedaron las 44 horas de trabajo aprobadas, no van para 48 horas el aumento, que se creó un aumento de salario transitorio de entre un 10 y un 15%, sujeto a que el Estado y los sectores que están envueltos en esto pongan un plazo para, con la misma fuerza e importancia que se le están dando al pacto eléctrico y al pacto, no al fiscal porque lo hemos dejado para el año que viene, se termine de reformar el Código Laboral, la Ley 8701, y se cree un seguro de desempleo para poder, sin eliminar los derechos adquiridos de los empleados, sin eliminar esto, poder quitar la cesantía. Y te vas a dar cuenta
que la semana que viene nos vamos a levantar todos felices los sectores ficción. y vamos, claro, y vamos a terminar con esto. Está contratado, ¿verdad? Me gustó eso, me gustó. Don Pepe, gracias por estar con nosotros hoy y lo vemos pronto. Sí, Gracias a ustedes. Muy buen programa, Pepe. Yo me siento muy bien. Bien, señores, continuamos en síntesis. Un día interesante sobre temas laborales, sobre temas de seguridad social, con la persona más idónea, don Rafael Pepe Abreu. Don Pepe, hay mucho cuestionamiento en toda la ley, pero de manera particular hay un tema que es muy complejo y que trae muchas ronchas a la gente, y el tema de las administradoras de fondos de pensiones, las AFP, en el tema de sus beneficios, sus ganancias, y que ha traído muchos conflictos en el Congreso, al punto de que hay 1 o 2 proyectos sometidos para modificar el tema de las ganancias. Pero hay mucha falta de información a nivel general, inclusive dentro de la gente misma del sector de seguridad social, y confunden más a la gente. Las AFP tienen 2 renglones de ingresos, un 0.5%, si mal no recuerdo, de la administración del fondo, es el ingreso principal, y un 30%, hasta un 30% dice la ley, de un ingreso complementario relacionado con el excedente del beneficio en la colocación de los instrumentos frente a la tasa promedio de la banca a los que ellos colocan. Por ejemplo, si la tasa promedio de interés en la banca anda por un 8% y ellos colocan sus instrumentos, que son los dineros que reciben de los afiliados cotizantes, lo colocan en la banca o en el gobierno con bonos en un 12%, entonces de 8 a 12 hay un 4%. De ese 4% que genere eso, el 30% entra como un ingreso a las AFP. Lógicamente no son las ganancias, sino el ingreso de la AFP, porque las ganancias son el producto del ingreso menos el gasto. Lógicamente dentro del gasto está el impuesto sobre la renta. Pero muchas veces se confunden y dicen que las AFP tienen el 30% del portafolio de los fondos. Pero hay un proyecto en cual, creo que Maldonado se llama, Maldonado no. Cabrera ha sometido. José Cabrera. Y han disminuido las ganancias, esa ganancia en particular, a un 15%. Se confunden. No sé si están claros los legisladores, pero ustedes que son la parte laboral y que sí realmente le afecta, porque sí, mientras menos ganan la AFP, más crece el fondo de pensión. Pero hay confusiones, gente diciendo, rebájame eso para que me lo den en salud, y lo que va en pensión no puede entrar a salud. ¿Dónde estamos? ¿Cómo le explicamos a la gente? ¿Cuál es la disyuntiva? Y decirle a la gente que realmente las AFP no son unos ladrones, porque la ley estipula esos ingresos. Y estamos de acuerdo en que debe ser modificado. Sí, hay que entender también el contexto de la ley, porque como dice, en este país somos especialistas muchas veces en las acusaciones. Eso es así. Aquí lo más fácil es acusar. Una de las cosas que toma en cuenta es que en República Dominicana, ese sistema de capitalización individual, nosotros nos opusimos a él. Estamos aferrados al sistema de reparto tradicional. Pero hay que reconocer que aquí, por ejemplo, el empresario en ese sistema aporta la mayor cantidad, o sea, aporta el mayor porcentaje Claro. A la pensión del trabajador. El trabajador aporta menos. Ya los inconvenientes que el sistema tiene es un asunto que hay que discutir. Nosotros le dijimos al diputado Cabrera que aunque su iniciativa a nosotros nos parecía un intento bueno de mejorar la cosa, había que tener cuidado, le dijimos así, le advertimos. No a él nada más, a otros congresistas también, porque hemos visto como que cada diputado presenta un proyecto de modificación de una parte de la ley. Uno presenta una sobre salud, otro presenta una sobre otra cosa, hubo uno que llegó a presentar una hasta un seguro para los estudiantes. Exacto. Por ejemplo, ¿verdad que sí? A veces te dice, pero bueno, acá, ¿qué está diciendo? ¿Qué está locura, haciendo? qué locura es ¿Entiendes? esta? Porque los estudiantes son parte, ¿verdad? O de un sistema, o son contribuyentes si son mayores de edad, o son dependientes, ¿entiendes? Lo que tú no puedes hacer un seguro especial para ellos. Claro. Entonces, hemos dicho
lo que Michelle decía cuando hablábamos de los montos de la mora y de la multa, etcétera, etcétera. Le decíamos a él, mira, eso que ustedes están proponiendo ahí no garantiza que con eso las pensiones de esos trabajadores mejores vayan a cambiar, porque el tema no está ahí, ¿entiendes? El tema no está ahí. Es más, Terrero, tú sabes que el 0.5 ese y el tema de los seguros son las reales ganancias, ¿verdad? Donde están las reales ganancias de la AFP, está en ese 0.5 y en el tema de los seguros, porque la manejan ellos mismos, ¿me entiendes? Y que en otros países esa ganancia por administración, que es la real, desciende según el monto en que van creciendo los fondos. Escalenado, bajando de manera escalenada. Según sube el monto, baja. Porque todos los días sube. Claro, baja la ganancia hasta llegar ha llegado un momento determinado. Exactamente, para beneficiar entonces, sí, lo que Michelle dice, al empleado que está en el sistema, al que tiene la cuenta de capitalización individual, lo otro no lo hace. Nosotros le dijimos, miren, ¿por qué ustedes mejor no se sientan, un grupo de diputados, si es verdad que estamos en eso, y hacen un estudio integral de la ley, con asesoría técnica, para que hagan una reforma real de la ley, Es decir, y busquemos por qué los seguros de que una gente la pensiona, la sacan de los seguros. Porque ese es un drama. Ese es un drama humano, Michelle. Que tú, no, la persona está asustada. Porque si me pensiona, yo quiero mi pensión. Pero si me pensionan, pierdo el seguro. Entonces, yo tampoco. Si la gente debe tener un mejor seguro. Cuando más lo necesita. ¿Tú comprendes? Entonces, vámonos a temas de ese tipo, ¿te entiendes? Y en sistema previsional, al tema real, donde está realmente la ganancia exagerada, no donde es aparente, tú ves. Porque ahí, en lo que Terrero describe, es aparente, no es real. Entonces, en ese sentido, ellos consideraron eso, lo están considerando. Nos dijeron que sí, que iban a estudiar esa posibilidad, esa fórmula. Nosotros hemos estado tentados, nosotros como movimiento sindical, a presentar una propuesta de reforma de la ley. No lo hemos hecho también porque quisiéramos para eso contar con una posibilidad de coincidir con el sector empresarial que no tiene intereses directos en la ciudad social, porque hay que decirlo así, no todos los empresarios son dueños de una AFP, ni dueños de una administradora de riesgo de salud, tampoco. Ellos lo que son es contribuyentes en el fondo. Entonces uno dice, bueno, si ustedes quieren también un sistema más viable, menos caro, menos costoso, ¿entiendes? Pues entonces pongámonos de acuerdo y presentemos un proyecto que sea conjunto, ¿me entiendes? Entonces estamos en ese proceso, porque consideramos, Terrero, que en el fondo eso es lo que hay que hacer, una revisión total de la ley y no irse a la simpleza de decir, vamos a bajarle la ganancia por inversión, por resultados de inversión. ¿Entiendes? Porque eso tú no tienes forma de constatarlo, ni de saber dónde va eso, ni mucho menos. Dice un amigo de la competencia que el sistema está hecho para personas jóvenes y sanas. Eso es lo que se ve. Así es. Eso es lo que haciendo un poquito de... Michelle, y muchos jóvenes a veces le dicen, ¿desde cuándo usted padece eso? ¿Tal tiempo? No, pero entonces eso hay que estudiarlo porque a usted no le cabe la persistencia. Porque eso es persistente, entonces no le cabe. Haciendo un poquito de ficción, creo que la semana que viene, después de ver este programa, va a haber una reunión entre todos los sectores y nosotros vamos a venir al otro día y vamos a anunciar que se quedaron las 44 horas de trabajo aprobadas, no van para 48 horas el aumento, que se creó un aumento de salario transitorio de entre un 10 y un 15%, sujeto a que el Estado y los sectores que están envueltos en esto pongan un plazo para, con la misma fuerza e importancia que se le están dando al pacto eléctrico y al pacto, no al fiscal porque lo hemos dejado para el año que viene, se termine de reformar el Código Laboral, la Ley 8701, y se cree un seguro de desempleo para poder, sin eliminar los derechos adquiridos de los empleados, sin eliminar esto, poder quitar la cesantía. Y te vas a dar cuenta
que la semana que viene nos vamos a levantar todos felices los sectores ficción. y vamos, claro, y vamos a terminar con esto. Está contratado, ¿verdad? Me gustó eso, me gustó. Don Pepe, gracias por estar con nosotros hoy y lo vemos pronto. Sí, Gracias a ustedes. Muy buen programa, Pepe.